Buenos días, Baruch Hashem, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Buenos días, buenos días, buenos días. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Gracias, gracias. Bendiciones, bendiciones. Qué día tan precioso este. Gracias, bendiciones al Señor Todopoderoso. Nos ha dado un día maravilloso, otro día lleno pues de su amor, lleno de su misericordia, lleno pues de su comprensión. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Qué bien. Bendiciones. Esta mañana vamos a comenzar con la quinta parte del libro del Éxodo, en la porción de la Biblia de la semana. En el capítulo número 4, en el versículo 18, leeremos hasta el versículo número 31, este día precioso. Éxodo 4, versículo 18, hasta el 31 leeremos. Antes vamos a disfrutar de un comentario precioso de un libro que se llama el Midrash. Miremos qué nos dice el Midrash y la explicación que nos da nuestros maestros de la Torá, nuestros maestros de la Biblia, qué es lo que nos dicen acerca de ella y qué es lo que nos cuentan de esta historia. Así comienza esta historia relatándola así de esta manera, este comentario. Los hijos de Israel vinieron a Egipto con Jacob. Vino cada hombre con su casa. Nos dice, José recibió un mensaje que decía su padre estaba muy enfermo. Estas noticias le llegaron a través de su hijo Efraín, quien frecuentaba la casa de Jacob para estudiar la Torá, la Biblia, la palabra divina de Dios. Comenzamos con este relato precioso y dice así, el primer decreto del faraón fue el trabajo esclavizado. A pesar de que los hijos de Israel asumieron extremadamente las prácticas egipcias en adoración a ídolos, el Dios Todopoderoso, Hashem, los amaba profundamente porque ellos eran los hijos de las sagradas tribus. Él, Dios Todopoderoso, por consiguiente, causó que se multiplicaran de una manera extraordinaria. Las mujeres que vivían, las mujeres israelitas, daban a luz sextillizos. Sus nacimientos múltiples similares a aquellos de los insectos, peces, escorpiones, los cuales producen descendencia a una velocidad excepcional. Y eso lo vimos ayer. En 80 años se multiplicaron por 600,000. En 80 años de vida se multiplicaron por 600,000 habitantes. Así nos enseñan los maestros que en el tiempo del Mashiach una mujer dará a luz todos los días. Uno de los oyentes, quien ridiculizó todas sus afirmaciones, comentó, yo no creo que usted acaba de explicar nada, pues esto no existe, no es nuevo ni está bajo el sol. Esto será un fenómeno nuevo, replicó. Usted puede encontrar un paralelo dentro de su propio rango de experiencia. ¿No pone una gallina un huevo todos los días? Ninguno de sus sextillizos nacía muerto o tenía constitución débil. Más bien todos los niños del pueblo de Israel fueron fuertes y sanos. Los egipcios tuvieron miedo de la creación y la población del pueblo de Israel. Los nobles advirtieron al faraón que existía una probabilidad de guerra futura entre nosotros y los reyes de Canaán. Ellos pueden pensar que se recuperarán las riquezas que nosotros recolectamos de ellos durante los años de hambruna. En caso de guerra, el pueblo de Israel se unirá a nuestros enemigos y nos forzará a dejar la tierra. Debemos tomar acción en su contra. Así les dijo el faraón. Tontos, le respondió, si no fuera por el antepasado Joseph, quien salvó al país en los años de hambruna, todos nosotros no estaríamos vivos hoy. No estaríamos vivos hoy. ¿Cómo pueden pensar hacerle daño a este pueblo ustedes? Los egipcios se enfurecieron por la simpatía del faraón hacia los Bene Israel. Los derrocaron del trono, exponiéndole un destino de vergüenza y humillación porque él rehusó a tratar al pueblo de Israel injustamente, pues el faraón no cambió su actitud por 3 meses. Después de este periodo, decidió que era más provechoso para él obrar de acuerdo a la demanda de la nobleza del pueblo y anunció que deseaba reasumir su posición de nuevo, habiendo formado una nueva política hacia los Bene Israel. El faraón, que ascendió al trono 3 meses después, no era el mismo hombre que lo había dejado. Era un faraón nuevo, era un faraón, un rey frío, cruel, determinado a poner fin a toda, como le llamaba él, la plaga del pueblo de Israel. Ahora actuó como si nunca hubiera conocido a Joseph, el benefactor históricamente del país de Egipto. Como era del público conocimiento, había sustentado a la población durante los años de hambruna. Así, el faraón alegó que él no sabía nada de ese mentado Joseph,
y así él pronto declararía que tampoco conocía a ese Dios que había liberado, que había liberado las hambrunas del pueblo de Egipto. A la causa patriótica, corriendo el emplazamiento, y los supervisores del faraón compilaron la lista de los nombres de aquellos que se presentaban a trabajar. El primer día, el pueblo de Israel trabajaron entusiastamente, dado que ellos eran hombres fuertes, hicieron rápido el progreso con la construcción. Al anochecer, los soldados del faraón les dijeron: cuenten el número de ladrillos que colocan hoy, ya que se espera que alcancen la misma cuota mañana y todos los días por un mes. El faraón apagó a los trabajadores. Después de esto, el pueblo de Israel estuvieron aún más comprometidos en el proyecto. Mientras tanto, algo extraño sucedía en Egipto. Cada día, algunas más de las apariciones quedaban, hasta que después de 17 meses todos los egipcios se habían retirado. Ahora, el pueblo de Israel fueron informados que el rey no tenía dinero para pagarles más por su labor. Ellos protestaron, pero el faraón había organizado un ejército de brutales secuaces y policías, y ellos se les arrojaron a los judíos y vociferaron: ustedes deben continuar trabajando para el rey. A estos policías, los superintendentes egipcios, se les fue dada la tarea de asegurarse que todos aparecieran en la mañana a trabajar, y también forzaron al pueblo de Israel a devolver todo el dinero que ellos habían ganado previamente. Una tribu entre los Bene Israel nunca fue reclutada por el faraón, pues fue la tribu de Leví. Cuando el faraón emitió la proclamación original a ellos, no se presentaron a trabajar diciendo: nosotros estamos constantemente comprometidos con estudio de la palabra de nuestro Padre Celestial, la Torá, y no tenemos tiempo para ir a subsistentes del faraón. Los dejó tranquilos y ellos permanecieron libres hasta el fin del exilio. Si hubiera salido del Bet Hamidrash para ofrecer su servicio siquiera por un día, las consecuencias hubieran sido 210 años más de esclavitud. Por ello, ellos se quedaron ahí, rogándole al Padre Eterno, y no hubieran sido 400, sino hubieran sido 610 años. Así los levitas habían sido instruidos por sus antepasados, Jacob, para concentrarse en el estudio exclusivamente de la Torá, de la Biblia. El emplazamiento de la construcción de las dos ciudades, particularmente la de Pitón y la de Ransén, que los hijos de Israel tenían que construir, fue elegido con gran astucia. Ellos nunca serían completados, sin importar cuán celoso fueran el trabajo que hacían el pueblo de Israel. Estaban situados sobre los pantanos, donde todas las construcciones se colapsaban continuamente y se hundían dentro del suelo. Los Bene Israel no solo tuvieron que hacer trabajo esclavizado para el rey, mas aún los egipcios también lo forzaron a realizar trabajos en sus propias casas, en el campo, después de retornar del sitio de la construcción. Además de esclavizar a los judíos con tareas agobiantes, ellos idearon una forma de crueldad tras otra para torturarlos. Los egipcios asignaban trabajos a cada judío. Salían a la orden de los Bene Israel, que realizaban trabajos inapropiados para el día y la noche, y trabajos apropiados para la noche y en el día. Las mujeres, ellos les asignaban tareas de hombre, diciendo: mezclen cemento y pongan ladrillos. Al hombre de Israel, ellos le daban trabajo mejor hecho por mujeres, ordenándolos: esta noche ustedes deben coser, hilar y cocinar para nosotros. Pensando alegremente que alcanzarían tal modo un propósito de rebajar sus números. El faraón le dio órdenes de que los hombres fueran detenidos en sus campamentos de labor, en los campos toda la noche, mientras las mujeres permanecían en la ciudad. El heroísmo de la mujer del pueblo de Israel se cuenta como una historia que es vista a los ojos del Eterno con los mejores ojos. Por eso nosotros hablamos que la mujer siempre tiene un papel fundamental, y que la mujer siempre y por siempre tiene la vida eterna con nuestro Padre Eterno. El decreto del faraón fue más efectivo en dirigir los corazones del pueblo de Israel cuando Hashem, en 40 años de guía, enseñándoles bajo en el desierto lo que Moshe les había dicho, ellos clamaron a Dios e hicieron, escuchen lo que hicieron: oración, arrepentimiento de cada una de las cosas que habían hecho y que habían transgredido contra nuestro Señor. E hicieron cuando la esposa de Amrán dio a luz a una niña, y ella lo llamó Miriam, significando: los egipcios han amargado nuestras vidas. Miriam significa: los egipcios han amargado nuestras vidas. Ya en este tiempo la labor de esclavitud fue intensificada, pero las mujeres, que son la esencia de nuestro Padre Divino, no serían derrotadas. Ellas eran descendientes pues de Sara, de Ricá, de Rachel y Lea, quienes habían vivido una vida para construir la nación y el pueblo de Israel.
y estaban determinadas a continuar con este compromiso, venciendo todos los obstáculos. Cuando las mujeres salían a construir, salían con el compromiso de vencer todos los obstáculos y salían a conseguir agua, pues Dios causaba que encontraban pequeños peces en ellas y con ellos salían a servir a la vista de los campos y refrescar a sus maridos con jarras de agua caliente y pescado cocido. Ellas lavaban y alimentaban a sus maridos y encontraban la palabra de consuelo y aliento, confortándose unas con otras. Nosotros no estaremos esclavizadas para siempre, porque el Dios Todopoderoso, Hachén, eventualmente nos redimirá. Ellas continuaban teniendo hijos con la gran fe que tenían, el bitajón, pues Dios, el Todopoderoso, siempre las protegía. Dios les respondía a su confianza. Él realizaba los milagros revelados cuando las mujeres judías daban a luz en los campos y eran forzadas a abandonar a sus recién nacidos. Él les enviaba un ángel para alimentar y asear a los infantes, así como el alimento y los sustentos de todas sus criaturas. De la hormiga, el ciervo, toda vez que la patrulla egipcia arribaban a los campos para buscar a los bebés judíos, la tierra se abría para ocultar a los infantes. Los egipcios estaban estupefactos por su desaparición, pensando que habían sido engañados por alguna forma de magia. Ellos estaban determinados a matar a los niños y revolvieron el suelo con sus arados. Sabían que la magia no puede ejercer poder más lejos que la profundidad de la que una mano puede alcanzar. Ellos, por consiguiente, estaban seguros que de una vez que labraran el suelo hasta la profundidad de largo, una mano, los niños serían para suyos y para ser exterminados. Pero nunca descubrieron un solo niño. Tan pronto como los egipcios se hubieran retirado, los niños flotaban fuera del suelo como pasto del campo, y cuando crecieron retornaron a la muchedumbre a la causa de sus padres. Los egipcios estaban perplejos. ¿Cómo podría ser que la nación del pueblo de Israel continuara creciendo de esa manera y floreciendo? Kala Israel, le dice a Hachén, así dice, Kala Israel, dice Hachén, considera cuántas intrigas insodias las naciones traman contra nuestra nación. Déjenla planear, dijo Hachén, y contesten, ningún plan llegará a cumplirse, nunca a menos que yo lo permita. El faraón decretó aniquilar la nación del pueblo de Israel. Yo, sin embargo, ordenaré lo contrario. Consecutivamente, cuando más ellos fueron torturados, tanto más ellos se incrementaron y se multiplicaron. Por cada tortura y por cada lamento se multiplicaba un hijo más. Amán planeó exterminar en totalidad al pueblo de Israel, a jóvenes, ancianos y a todo lo que se le ponía al par. Yo, sin embargo, deseaba que ellos vivieran y por consiguiente revertí todas estas situaciones y él fue muerto. El profeta Bilán intentó maldecir la nación del pueblo de Israel. Pues yo no estuve de acuerdo y por lo consiguiente él tuvo que bendecirla. El segundo decreto del faraón, infanticidio por medio de parteras judías. El faraón comprendió que el plan del campo de la labor había fallado y la solución final parecía ser complicada de lo que yo más pensé. El murmuro, nosotros debemos cambiar nuestra estrategia, dijo el faraón. Pues él tenía miedo de asesinar al pueblo de Israel abiertamente y temiendo tanto la opinión pública como el castigo divino. Buscó por lo consiguiente antes para asesinar a los bebés judíos, secretamente decidió agentes para asesinar a los bebés. Así decidió convocar a todas las parteras judías a quienes les ordenó llevar a cabo esta honrosa misión. Él pensó que ante los ojos del cielo, no él, sino las parteras cargarían por lo tanto con la responsabilidad de las acciones de los asesinatos. El faraón ordenó que las dos parteras del pueblo de Israel, Chifra y Púa, llevaban sus palacios, y estas no eran otras más que Jochebed y Miriam. Mas ellas eran conocidas por nombres diferentes. Jochebed era llamada Chifra porque ella solía lavar y asear los infantes. Chifra denotaba su sola mecha apared, embellecer a los niños. Y Miriam era llamada Púa porque ella sabía cómo tranquilizar los llorosos recién nacidos. Púa significa que solía hacer los sonidos arrulladores para calmar a los infantes. Por añadidura, el nombre de Púa le había dado a Miriam porque ella clamó con espíritu profético. Mi madre dará a luz al futuro salvador de Kala Israel. En aquel tiempo, Miriam era una niña de solo 5 años, pero solía acompañar a su madre para asistir a la tarea y era tan hábil como un adulto. El faraón ordenó a las dos parteras matar a todos los recién nacidos varones y dejar solo a las niñas sobrevivir. Tan pronto como la pequeña Miriam escuchó el vil edicto, exclamó: ¡qué vergüenza! ¡Qué rey malvado! Infortunio para él, pues Dios el Todopoderoso le va a imponer un castigo. El faraón empalideció
empalideció e indicó a su verdugo que llevaría a Miriam inmediatamente a su muerte, pero su madre cayó al suelo delante del rey rogándole misericordia para su hija. Ella le rogó: ¿por qué debería usted estar enojado ante las palabras de una niña? Oh, mi rey, mi faraón, mi gran señor. Finalmente, el faraón consistió en dejar a Miriam con vida. Tanto Jochebed como Miriam abandonaron el palacio con el claro conocimiento de desafiar la orden del rey significa la muerte para ella. Pero no tenían la intención de obedecerlo porque temían a más al Todopoderoso, más que temían a un rey humano. ¿Cómo podríamos perpetrar la horrible acción de matar niños del pueblo de Israel? Clamaron. Nuestros antepasados, Abraham, no habrían posado para sustentar a un gentil. ¿Cómo podemos entonces actuar de manera opuesta, aniquilando y destruyendo a todo el pueblo del mundo, que será el futuro de todas las personas? Y aquí, en más, ellas no tuvieron meramente satisfacer de cumplir con sus obligaciones como parteras, sino que también se preocuparon que los recién nacidos de las familias pobres fueran sustentados, recolectando comida de las casas de las mujeres ricas y llevando las saqueas de las mujeres del pueblo de Israel pobres. Más aún, antes de cada parto, ellas permanecían orándole grandemente a Hashem, le rogaban a él que el niño que naciera fuera sano. Oh Hashem, rezaban, tú sabes que nosotros actuamos desafiando la voluntad del faraón de forma de cumplir tu voluntad. Permite que este niño entre al mundo libre de defecto. Aún así, tú habías destinado para él nacer renco ciego. De otra forma, el pueblo de Israel no sospechará las acciones malignas. Y ellos dirán: el niño nacido impedido, ya que las parteras intentaron matarlo. También rogaron al Dios Todopoderoso con el beneficio de sus niños y sus madres que estaban destinadas a morir en el alumbramiento. Sé misericordioso, concédele vidas a ellos. Oraban de forma tal que nosotros seamos culpadas por sus muertes. Qué lindo. Adonai aceptó sus rezos. Todos los niños que ayudaron a alumbrar nacieron sanos y bien. Y por eso puede decirse que Jochebed y Miriam realmente concedieron vida al pueblo de Israel. El faraón pronto descubrió que los bebés del pueblo de Israel no eran muertos. Y él convocó a Jochebed y a Miriam al palacio. Ustedes son culpables de haber transgredido mis órdenes, les dijo el faraón y las acusó. Ustedes deben de entender que su majestad, Jochebed, explicó que las mujeres judías son diferentes a las egipcias. Nuestros antepasados nos compararon a las bestias. Las tribus de la hija Judá es como comparada como el león, Benjamín como el lobo y Naftalí como una sierva. Así son las bestias, dan a luz sin ninguna asistencia. Así las mujeres del pueblo de Israel no tienen necesidad de parteras durante el alumbramiento, pues nosotras solo somos requeridas después para dar una mano de ayuda. Jochebed, de hecho, dijo la verdad. Las mujeres de Egipto, las mujeres del pueblo de Israel en Egipto eran Zadikaniot, mujeres rectas y alumbraban sin dolor. El faraón se satisfazo con la explicación y las despidió. Después, secuentemente, sin embargo, lamentó haber creído en sus palabras y envió soldados a la casa de Amram para arrestar y ejecutar a Jochebed y a Miriam. Pero Hashem realizó el milagro para ellas y se volvieron invisibles ante los soldados del faraón y tragadas por las paredes de la casa. Hashem le dijo: ellas merecen milagros más por su gran temor a mí. Además de la salvación del faraón, Jochebed y Miriam recibieron recompensas eternas. Miriam se casó posteriormente con Caleb de la tribu de Judá y por consiguiente se convirtió en la madre de la dinastía real del Mashiach David, del rey David. Jochebed se convirtió en la madre del primer Cohen Gadol, Aarón, y del primer Leví, Moshe, en la antecesor, y todos los sacerdotes Leví y todos los sacerdotes Leví con Amines. Qué preciosura, ¿eh? Una explicación del Midrash para que la disfruten y la compartan con su familia ahí. Y miremos qué precioso pues todo lo que el Dios Todopoderoso hacía cada vez que Faraón ponía órdenes diferentes. Él las quebrantaba y hacía que el pueblo se multiplicara por más y por más. Miremos la sección de este capítulo precioso del Éxodo, en el capítulo número 4 y en el versículo número 18, que nos dice nuestro comentarista en la transliteración original del hebreo hacia el español de nuestro maestro Rashi. Dice así, Éxodo capítulo 4, versículo 18. Moisés se fue y regresó a su suegro Leter. Aquí ya cambió, ya no es Yitro, sino que es Leter. Y dijo: me gustaría retornar a mi pueblo Egipto para ver si todavía están con vida. Le dijo el suegro:
Por eso se llama el nombre de los libros, porque todos tienen diferentes nombres, se ponen diferentes nombres y se llaman de diferentes nombres. Le dijo así, todavía están con vida. Le dijo, ve en paz, le dijo Yitro a Moshe. Mientras Moshe estaba aún en Midian, Dios le dijo, anda, regresa a Egipto. Todos los hombres que buscas, a todos los hombres que tú buscabas en vidas, ya han muerto, todos los que te buscaban a ti. Moshe tomó a su mujer y a sus hijos poniéndolo encima de un asno y partió de regreso a Egipto. También tomó en su mano la vara divina. Dios le dijo a Moshe en su camino, de vuelta a Egipto, ten presente todos los maravillosos poderes que he puesto en tus manos, los utilizarás ante el faraón, pero lo harás obstinado y no le permitirás al pueblo partir. Pero el faraón se volverá obstinado y no le permitirá al pueblo partir. Debes decirle al faraón esto es lo que dice el Dios de Israel. Este es mi hijo, mi primogénito. Te he dicho que debes a mi hijo ir y servirle. Si te niegas a dejarlo salir, yo en última instancia mataré a tus propios hijos, a tus primogénitos. Cuando estaba en el lugar donde pasaba la noche y en el largo del camino, Dios se enfrentó a Moshe y quiso matarlo. Zípora tomó un cuchillo de piedra y cortó el prepucio de su hijo arrojándole a los pies de Moshe. En lo que a mí respecta, tú estás casado con la sangre, le dijo ella a él y al niño. Dios entonces perdonó a Moshe. Estuviste casado con la sangre por causa de la circuncisión, dijo ella. Dios le dijo a Aarón, ve al encuentro de Moshe en el desierto, y Aarón fue cuando se encontró con Moshe cerca de él, cerca de la montaña de Dios, y lo besó. Moshe le relató a Aarón todo lo que Dios había hecho sobre su misión, así como también las pruebas milagrosas que le había ordenado que le mostrara. Moshe y Aarón fueron a Egipto y reunieron todos los ancianos de Israel. Aarón refirió todas las palabras que Dios le había dicho a Moshe y demostró la prueba milagrosa ante el pueblo. El pueblo le creyó, aceptaron el mensaje de Dios y que les había concedido al pueblo de Israel una provincia especial y que había visto la aflicción de ellos, pues todos inclinaron sus cabezas y se posternaron ante el Rey maravilloso y poderoso Hashem. Qué precioso, ¿eh? Todos se posternaron al ver la realidad. No como nos cuentan los libros nuestros, sino que nos cuentan otra historia y nos hacen larguísimas. Estas historias son bonitas porque son comentarios sacados de la misma palabra, de esta palabra que acabamos de leer, y son pues conforme al relato de alguien que tiene sabiduría y que Dios pues puede compartir con ellos esos momentos especiales, así como lo hace con nosotros. Que la bendición del Señor Todopoderoso esté en su vida, en sus hogares, esté en sus corazones. Que este día sea maravilloso y precioso. Que este día pues Él tome el control de todas las cosas que ustedes hagan, en el nombre poderoso. Que la honra y la gloria sean solo para Él. Amén y amén. Bendiciones, sean felices.